Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, también sus familias, que estén todos adentro, cuidándose. La idea de este video es, vieron que en el último trabajo a todos se les complicó con el tema de las tramas y las intencionalidades. Ya lo habíamos visto el año pasado, pero evidentemente o no se lo acuerdan o no lo terminaron de entender porque todos tuvieron el mismo problema. Lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo de no vernos en el set es tratar de ir reforzando un poco las estrategias de comprensión lectora, ¿no? de leer para entender. El año pasado trabajamos un montón de los títulos connotativos y denotativos, ¿se acuerdan? Lo que era que el título, que es lo primero que yo me enfrento cuando voy a leer un texto y que es lo que después me va a orientar hacia dónde tengo que leer, y cuando termino de leer tengo que volver a leer el título para ver si realmente me orienté hacia ese lugar o si fui o entendí otra cosa. Y los títulos denotativos y connotativos, ¿se acuerdan? Que eran, el denotativo era ese título que ya me adelanta todo lo que va a decir en el libro, que no tengo mucho para interpretar. Por ejemplo, si ustedes ven este libro, ustedes claramente enseguida se van a dar cuenta de qué se trata. El título es denotativo, Pelajes criollos, y con las figuras yo ya sé que ustedes, y también lo saben, qué van a encontrar acá adentro, ¿sí? No hay mucha duda, no hay mucho que interpretar, es bien denotativo. Ahora, si se encuentran con este libro, que es chiquitito, pero se llama Pájaros en la boca, eso es connotativo, no sé qué quiere decir, o de qué me va a hablar, pájaros en la boca. No sé, se comió un pájaro, o le duele una muela y siente como que, no sé, no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando lea el libro y pueda volver al título para ver de qué me quería decir con ese título. Eso es uno connotativo. Eso supongo que se lo acuerdan, ¿verdad? Otra cosa que ya estuvimos trabajando un montón el año pasado era el tema de las ideas principales y secundarias y la utilización del párrafo. Recuerdan que cada párrafo tiene como una función dentro del texto. Algunos son de transición, pero generalmente los párrafos tienen una idea principal en sí mismos. O sea que hay que ir buscando en cada párrafo qué aspecto del texto me está queriendo demostrar ese párrafo. Y que ustedes cuando escriben también lo han hecho. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la situación inicial de cuaderno de campo? No puedo mezclar las gallinas con mi papá, con el estudio de mis hermanos. O sea, ustedes en un párrafo contaban su situación familiar, en otro párrafo contaban el trabajo de los papás, en otro contaban las gallinas que tenían y en otro los patos. O sea, no podíamos mezclar porque cada párrafo es una unidad temática, ¿se acuerdan? Un aspecto del texto. Bien, otra cuestión a tener en cuenta, que es lo que vamos a intentar repasar ahora, es la intencionalidad y las tramas del texto. Yo no voy a poder entender un texto si no sé o no tengo una idea más o menos de qué intencionalidad o función tiene ese texto. La intencionalidad o función, y ustedes se confundieron mucho en el trabajo, no es la intención del personaje que ustedes leyeron, sino del texto en sí. ¿Qué función tiene? ¿Para qué fue escrito? ¿Qué es lo que pretende que yo haga como lector? Yo como lector, no como Laura o como ustedes, ¿sí? Y las funciones eran 4, ¿recuerdan? La informativa, un texto informativo, como lo dice la palabra, me va a dar información, ¿sí? Solamente me va a brindar información. ¿Dónde voy a encontrar esta función? En los textos de biología, en muchos de los textos que ustedes leen para producción, en una noticia, porque también es para informarme, en un informe. Tiene determinadas características. No aparecen, por ejemplo, las opiniones del autor. Si el texto dice, no sé, el agua hierve a 100 grados, el autor no me va a decir si le importa, si no le importa, si le gusta o si no le gusta. Simplemente me va a dar la información. En los textos de producción, por ejemplo, ustedes no van a encontrar, ay, me encantan las incubadoras porque las gallinitas salen lindas. O sea, no, van a encontrar cosas bien técnicas de cómo se maneja una incubadora, del ciclo de producción y demás. Lo mismo en cereales, en cualquier otra de las materias que ustedes tienen en producción, van a encontrar un texto de función o intencionalidad informativa, lenguaje técnico, ¿sí? Objetivo, información. No va a haber ni emociones, ni sentimientos, ni pensamientos, ni opiniones del autor. Muy distinto es, o contrario,
es la función emotivo-expresiva. La emotivo-expresiva es el texto que me va a decir lo que piensa, lo que siente, las emociones del que escribe en ese momento, ¿sí? ¿Dónde lo voy a encontrar este texto? En un mensaje, en un mail, en una carta, en un comentario de Facebook o de Instagram, que dice, ay, me encanta esa foto, ¿sí? O, estoy recontra cansada de estar encerrada en esta cuarentena. Expresa, como lo dice, las emociones y los sentimientos del que escribe, ¿sí? Generalmente lo van a usar más ustedes como escritores que como lectores, pero bueno, todos usamos este tipo de textos en algo más cotidiano también, ¿eh? Hay uno bastante parecido, que en realidad parece parecido, pero no lo es, que es el que tiene la función literaria o poética. ¿Por qué digo esto? Porque literaria o poética ustedes pueden decir, sí, también expresa las emociones una poesía, sí, expresa las emociones una poesía. La diferencia es que la poesía lo hace de una manera artística, ¿sí? Es un arte, no cualquiera va a poder expresar las emociones por medio de una obra literaria. La intencionalidad literaria y poética son la narrativa, los cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, los poemas, las canciones o las obras de teatro, ¿sí? Son obras de literatura. No es lo mismo decir, porque tiene una manera especial de decir las cosas. Ustedes se confundieron un montón en los dos textos que les di. Cuando hay uno que da información sobre las invasiones inglesas, que ustedes lo decía arriba, ustedes no lo pudieron interpretar, de una manera informativa, de los hechos históricos. Y la otra lo dice desde un lugar bien literario, desde un personaje que estuvo, de un personaje que justamente es un personaje negro, una negra, una mulata, que estuvo luchando en las invasiones inglesas. Son dos cosas distintas. Recuerden la diferencia, ¿sí? Y la última función de intencionalidad, recuerden que eran 4, es la apelativa, que todavía no vimos textos de estas características, ya los van a reconocer cuando los veamos este año, pero es la apelativa, tiene que ver con un texto que pretende que yo haga algo como lector, o que haga algo literalmente. Por ejemplo, si es una receta, va a pretender ese texto que yo vaya haciendo cada paso de la receta, porque si no lo hago no me va a salir, ¿sí? O un manual de instrucciones de cómo usar una microprocesadora, por ejemplo, no sé. O también un texto que pretende que yo piense de determinada manera, pero lo vamos a dejar acá porque todavía no lo vimos, ¿sí? Lo importante es que este es el que pretende que yo haga algo como lector, ¿sí? Que pretende influirme como lector. Después de las intencionalidades también tenemos las tramas, ¿sí? Las tramas. La trama es como el tejido, cómo está armado, cómo está articulado ese texto, ¿sí? Y hay también 4, lo mismo que las intencionalidades. La más conocida por ustedes, que la hemos trabajado un montón de veces, es la narrativa, ¿sí? La narrativa. Cuando un texto tiene narrativa, cuando me cuenta hechos, cuestiones que sucedieron, procesos que suceden uno después de otro cronológicamente, que hay personajes, que hay un tiempo, que hay un marco en esa narración y que hay una estructura básica, que también la hemos hablado 1000 veces, de una situación inicial, un conflicto y una resolución, ¿sí? Otra de las tramas es la descriptiva. También lo trabajamos un montón, lo que era la descripción, ¿sí? La descriptiva. Generalmente los textos con intencionalidad, muchos textos con intencionalidad informativa tienen trama descriptiva. Cuando me describe el texto de apicultura o de agricultura, cuando describe cómo se hace determinado proceso, me va a describir también cómo es, ¿sí? O también puede ser informativo-narrativo. Una noticia es informativo-narrativo. Me está informando, pero también me está narrando qué es lo que pasó, ¿sí? Ustedes ahí, en la tarea que yo les mando, tienen un cuadrito de doble entrada, que acá no lo puedo hacer porque no me facilita el pizarrón, donde dice qué trama y qué intencionalidad tiene determinado texto, ¿sí? Todos los textos tienen una función o intencionalidad y una trama predominante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ahí, en una narración, ustedes van a encontrar un fragmento descriptivo, en Caperucita Roja, por ejemplo, cuando dice
cómo es Caperucita Roja, cómo era la Caperucita, por qué era así, con quién vivía, cómo era el bosque, está describiendo. Pero la trama más importante no es la descripción, sino lo que le pasa a Caperucita. O sea, la trama predominante es la narrativa, por más que tenga un fragmento descriptivo. Y las otras dos tramas, la dialogada es cuando hay conversación entre dos interlocutores, puede ser una conversación cotidiana, puede ser una conversación telefónica, puede ser una obra de teatro donde los personajes dialogan, o también puede ser una entrevista, ¿sí? Y ahí tenemos un texto con función e intencionalidad informativa, como una entrevista de televisión, por ejemplo, lo que pretende es informarnos, porque se va a entrevistar a alguien que sabe sobre ese tema, y es dialogada, tiene función informativa, trama dialogada. La última de las tramas es la argumentativa, que como no la vimos, que tiene que ver con la apelativa, la vamos a dejar ahí, ya la vamos a ver, no hay problema. Lo importante es que ustedes sepan que todos los textos tienen una intencionalidad y una trama predominante. Ya les digo, puede haber mezcla de otra, porque nunca hay un texto puro, pero hay que saber descubrir cuál es la que predomina, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo me pongo a leer Caperucita Roja y pienso que tiene intencionalidad informativa, no voy a entender nada. Voy a pensar que, no sé, en los bosques de Palermo una nena desapareció. O sea, no estoy interpretando lo que me está queriendo decir. Que es un texto literario, porque es un cuento o poético, con trama narrativa, ¿sí? Como es literario o poético, no lo puedo tomar como informativo, ¿sí? Es ficción, no es información. Lo mismo con cualquier texto. No confundir las tramas, tratar de buscar siempre la trama y la intencionalidad predominante. Al cuadro eso que les mando en la tarea, pásenlo ustedes a una hoja, cópienlo así, lo pueden fijar un poco más y van a ver que hay un montón de texto por ahí que tiene una misma intencionalidad con determinada trama y en otros no hay nada, ¿sí? Ustedes fíjense, mírenlo y también me pueden hacer preguntas, mándenme mensajes. La idea es que ustedes puedan, en el trabajo se confundieron un montón. El tema de los dos textos era el mismo, ¿sí? Lo que cambió era la función o intencionalidad y la trama. En realidad la trama, los dos tenían trama narrativa, porque era un texto histórico que iba contando los hechos, ¿sí? Y literaria. La función de uno era literaria y la función del otro era informativa. Búsquenlos, vuelvan a leerlos y fíjense a ver cuál es cuál. Y ahí tienen un montón de ejercicios también en la tarea para volver a repasar todo esto. ¿Está? Nos vemos la próxima.